Profesora Marcela, podemos empezar. Aló, la paso. Hola, hola, Marcela, tienes el micrófono apagado, disculpen. La Y cámara la cámara también. también. Sí, ahora Bien, sí. ahora sí. Voy a empezar de nuevo. Ya. ¿Listo? Bien. Decíamos que habíamos quedado en esta última diapositiva, en la cual, insisto, es necesario llevar todo el equipo, todo lo necesario para que la entrevista sea exitosa, y eso significa tener el celular con carga, tener las pilas para la grabadora, significa además eh, llevar el cordón para que la extensión nos permita realizar la entrevista en el lugar que hemos escogido, y llevar lápiz, papel, pluma para las anotaciones. Previamente debe haber un contacto, debe haber una comunicación entre las personas entrevistadas y el entrevistador. Y cuando se haga esa entrevista, decirles por qué se les está llamando, el valor de que ellos participen en esa entrevista, y después si nos autoriza a la misma, diciéndoles que se va a llevar un documento que él debe leer, y si está de acuerdo, lo firma. Y está la parte logística, que es en qué lugar de la vivienda, del pueblo, de la ciudad se va a hacer la misma, ya sea en el patio de una casa, en el jardín, en la terraza, en la biblioteca o en una sala de reuniones de una escuela, de una institución, la universidad, por ejemplo. Y que ese lugar seleccionado sea lo suficientemente cómodo y permita que la grabación se pueda realizar con éxito. Siguiente, por favor. Ya, esto también ya lo habíamos hablado, es el desarrollo de la entrevista, es presentarse con humildad, es saludar, es provocar que la persona que está en la entrevista se sienta cómoda, no se sienta amedrentado por quien va a hacerle la entrevista. Este debe inspirar confianza y provocar un clima este, de distensión, cosa de que la grabación y los resultados de la misma sean realmente positivos. Las preguntas con las cuales iniciamos deben ser de tipo general: su nombre, su educación, su cédula, su año de nacimiento. Debe empezar por el tema general. Si el tema es sobre
su formación en educación, pues primero, ¿cómo se llama usted? Deme su nombre completo, su número de cédula, su edad, dónde nació, y luego, ¿dónde empezó usted su formación como maestro? ¿Verdad? Y esperar la respuesta. Cuando usted haga la entrevista, por favor, no dé la respuesta, porque a veces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, este caso de el profesor. ¿Dónde estudió usted para obtener el diploma de maestro? ¿En la Normal de Santiago o en la Normal de Chiriquí o en tal lugar? Le estamos dando la respuesta. Entonces, eso no se debe hacer. Dejemos que él hable, dejemos que él se exprese, porque es a él a quien vamos a entrevistar, ¿sí? Dijimos que podíamos hacer entrevistas abiertas, muy generales, ¿sí? O entrevistas ya más específicas que vayan al punto, a lo que nosotros queremos saber. Siempre un vocabulario sencillo. Y la entrevista no debe pasar de 1 hora y media, de 90 minutos. Para la entrevista es bueno seguir una guía de preguntas, pero si en el uso de esa guía de preguntas hay un comentario que usted cree que puede favorecer el objetivo que usted persigue, hágalo, ¿sí? Y se aleja un poco de las notas o de la guía de preguntas, pero retómelas una vez ha dado la respuesta el entrevistado. Siguiente. Bueno, eso también lo vimos antes, es la despedida, sea usted muy gentil, recuérdele que es posible que haya quedado alguna información que no ha sido considerada, pero que en el futuro, si él autoriza regresar, pues regresaría con otra entrevista, y cuando llegue a su casa o llegue a la institución donde usted trabaja, es imperativo que usted rotule esa información, que usted diga quién fue el entrevistado, quién entrevistó, la fecha, el día y la hora que se entrevistó y el lugar. Y posiblemente, si lo dijo anteriormente, las condiciones de la grabación, en el sentido de que fue un día soleado, caluroso, porque estamos dando pequeños datos acerca de la condición del clima también, ¿sí? En el lugar. Así es que estos son datos importantes que tiene que llevar adelante el historiador oral después de la entrevista. Siguiente. La transcripción. Este es otro dato importante, interesante. Dice que la transcripción posibilita y facilita la consulta de las fuentes orales y estimula la utilización de la fuente original. Y eso es así. Usted lleva la grabación, ¿sí? Pero necesita que eso se muestre, tenga la posibilidad de llegar a otras personas. ¿Y quién debe hacer la transcripción? Ese es otro punto importante. En el caso de las grabaciones filmadas o las grabaciones a través de grabadoras,
esa transcripción debe ser hecha por quien grabó, porque fue él quien estuvo en la escena, quien puede indicar las condiciones en que se grabó y las emociones que al preguntar sobre un tema ofreció el entrevistado. En una ocasión, yo fui profesora de un grupo de estudiantes de psicología y yo di rápidamente una información de cómo hacer una historia oral. Y hubo un chico que entrevistó a alguien que había participado en la invasión de 1989. Y conocía a otra persona que también había participado. Así es que se citaron y le habló de la entrevista. El amigo aceptó la entrevista, pero me decía el señor que él sí se preocupaba porque a medida que la entrevista se estaba haciendo, se estaba desarrollando, él notaba que la persona pasaba mucho las manos sobre la frente, sobre su rostro, estaba como inquieto, nervioso. Al finalizar la entrevista le pregunta, ¿qué te pasaba? Dice, mira, para mí, yo estuve bien cerca de cosas muy feas en la invasión. Y todavía a mí me suda mucho las manos, la cara, la frente, y no puedo evitarlo. Era un trauma para este muchacho, ¿verdad? Entonces, esa información la puede dar quien hizo la grabación, ¿sí? Y de tal manera, pues yo recomendaría que ese haga la transcripción y que agregue elementos emotivos de esa, de esa entrevista. ¿Y cómo debe hacerse la entrevista? Hay ahora en la computadora medios que van a facilitar la transcripción. Por supuesto, usted tiene que revisarlo y tiene que revisarlo con la grabación al lado suyo, ¿sí? Porque a veces los sonidos no son muy claros y la transcripción tampoco lo es. Entonces, usted sí tiene que tener su grabadora allí y escuchar lo que se dijo. La transcripción tiene un protocolo también. Usted tiene que utilizar las siglas del nombre del entrevistador y del entrevistado para identificar quién pregunta y quién responde y quién repregunta, ¿sí? Entonces, así como en un diálogo, M, Marcela, pregunta, ¿qué estudió usted en la Universidad de Panamá? L, de Luis, que es el que responde, que dice arquitectura, ¿sí? Entonces, todo eso se debe llevar, esas siglas, cada vez que se pregunta, la sigla correspondiente, y cada vez que se responde, la sigla correspondiente también. Entonces, se debe transcribir tomando en consideración, ¿sí?, ese formato de diálogo. Indicar el
tiempo de transcripción. Pueden ser 40 minutos, pueden ser 10 minutos, puede ser hora y media, pero sí hay que hacer la transcripción diciendo eso mismo, ¿sí? Entrevista a fulano de tal, el día tal, la fecha tal, en su casa, en la biblioteca o en la universidad. Debe decir qué recurso tecnológico utilizó para hacer esa transcripción o fue transcripción y revisión de fulano de tal, ¿sí? Y luego empezar la transcripción, que como digo, tiene que ser cuidadosa. Y es posible que usted necesite escuchar algunos párrafos de esa grabación varias veces porque no se escuchó suficientemente claro por la falta de dicción, por el viento, por el ruido de un carro. Para usar esa transcripción, se recomienda que se haga una copia de la transcripción original, ¿sí? Y también es necesario registrar las incorrecciones y los silencios. Las incorrecciones del lenguaje, por ejemplo. Yo estaba en la casa de mi abuelo y me regaló un pedazo de raspadura. Déjelas así. Esa fue la respuesta que él nos dio con su lenguaje sencillo, pero que lo explica todo. No intente cambiar ese lenguaje. Y otro asunto que es bien importante, las emociones, los silencios. La información que me dio sobre la invasión en tal lugar mereció o promovió que en el rostro de la persona empezara a mostrarse una copiosa sudoración que él intentaba secarse para la entrevista. Pero dígalo en un paréntesis. Y cuando la persona se queda sin hablar, es decir, hay un silencio, y esos silencios pueden venir de distintas o por distintas razones. Porque fue una situación dolorosa, porque le afectó muchísimo a usted y a su familia. Entonces, eso se coloca en paréntesis y 3 puntitos adentro. O se coloca en corchetes si el silencio es más claro. Y puede haber situaciones como esta. En una ocasión yo investigaba sobre la etnicidad de algunas personas, de algunos campesinos en el distrito de Penonomé. Y hubo una pregunta directa. Se estaba hablando de victoriano y se hablaba del cholo victoriano y bueno, llegamos a posiblemente entender quién era él. Y después pregunto a esa persona, oiga, ¿usted se considera chola? Silencio. Yo no seguí hablando. Yo la dejé a ver hasta que le dije,
Si no quiere responder, no me responda. No es una obligación. Pero se dan situaciones así. No se quiere responder por A, B, C circunstancia, no está de acuerdo con que se le haga esa pregunta, es tan dolorosa que no quiere recordar ese momento. Una violación, por ejemplo, la pérdida de mucho dinero que le afectó en su vida personal, ¿verdad? Esas situaciones se dan, pero usted debe dejar constancia cuando hace la transcripción de esos momentos de silencio prolongado, de sudoración, de llanto o de risa. Bien. La siguiente, por favor. Está repitiendo lo que teníamos en la diapositiva anterior. La transcripción debe hacerse en formato de diálogo. Usar las siglas de la persona que entrevista y del entrevistado en cada intervención de cada uno de ellos. Otro elemento importante, la identificación de quien transcribe. Cada vez que usted va a transcribir un cassette o va a revisar la transcripción que le hizo la computadora de un Zoom, usted debe poner su nombre y usted debe poner la fecha y usted debe poner el número de la transcripción. Porque a veces entrevistamos 1, 2, 3, 4 veces a una persona. Bueno, en la primera transcripción debe ponerla, segunda transcripción debe ponerla. Bien. Lo que dijimos antes, cuando no se oye o cuando es una palabra que no se entiende, porque hay mucha bulla o porque el viento sopla o por el ladrido de un perro, entonces póngalo en blanco entre paréntesis. No invente palabras. Ponga el paréntesis en blanco. Y cuando hay silencios cortos, entre paréntesis y puntos, y los silencios largos y los estados de ánimo y las afecciones en corchetes. Siguiente. En la transcripción que haga, usted debe acompañarla con aquello que le ha solicitado al informante. Por ejemplo, una carta, una foto o varias fotos, un documento que indique la propiedad el registro de la propiedad de ese terreno, ¿sí? Un recorte de periódico, ¿sí? Porque eso va a complementar toda la información que se ha recopilado a través de la entrevista. Y debe ser acompañada esa transcripción también de la autorización que ha dado el entrevistado para que se le haga la entrevista. ¿Sí? Esa autorización debe llevar el nombre de la persona, la cédula de la persona, la fecha en la cual se hace la autorización
eh, el tema de la grabación o de la entrevista y la aceptación de la misma. Entonces, toda esa documentación debe acompañar la transcripción que luego es enviada a un repositorio, a un archivo. La siguiente, por favor. Yo creo que con la brevedad que he expuesto todo lo referente a historia oral, vale la pena que insistamos en el valor que tiene esta forma de historiar. Vuelvo y repito, la historia oral puede llevarse a cabo entre todos los miembros de una sociedad, hombres, mujeres, niños, niñas. Pero la historia oral privilegia a las personas con menos capacidad de recursos, las personas analfabetas, con las personas que tienen poca relación o nula con los sectores de poder, porque ellos también hacen historia y porque se les debe ofrecer ese recurso, la historia oral, para hacerse escuchar. ¿Sí? Además, la historia oral, de esa manera, entrevistando a los señores, a las señoras, a los niños, a las niñas, está preservando la memoria en ese momento de la historia de un pueblo, de la ciudad o del país. Y en el futuro, eso va a ser privilegiado para hacer una historia mucho más inclusiva, mucho más democrática. ¿Y qué otro valor tiene la historia oral? Porque enriquece, engrandece, se valora, ¿sí? Y se complementa toda la información que se tenga a través de las fuentes tradicionales. Entonces, también enriquece metodológicamente, ¿sí? La temática escogida para investigar. Yo tengo, y hemos, a ver la siguiente si existe, creo que no, creo que esta es la última, ¿verdad? Así mismo es. Ajá, entonces lo que me gustaría, por favor, es pasar una entrevista en donde se cuenta la experiencia de una historiadora en el País Vasco. Así es que unos minutitos, por favor. Y unos minutitos. La historia oral no tiene muchos adeptos todavía en Panamá. Yo espero que con estos seminarios, con la posibilidad de una publicación que divulgue cómo se hace y las ventajas de hacer una historia oral, haya mucho más profesionales que se dispongan a hacerla.
¿Se está compartiendo? Sí, pero no se escucha. No se No se escucha, escucha. profe. ¿Ahora? No, el audio no se escucha nada. Hola, no se escucha el audio. ¿Se escucha el audio ahora? No, profesora. Ya. Qué pena, porque ella es una gran historiadora del País Vasco y a partir de su doctorado ella optó por hacer historia oral, específicamente con mujeres de los años 20 y 30 de allá de España, ¿verdad? Sí, y esto cuando te hace ese sonido. Todavía nada, todavía no se comparte. No, profe, no se comparte. Absolutamente, fíjate tú. No, no sale la imagen. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, Sí lo están viendo, sí, se ve, pero no se escucha. no se escucha. Sí, bueno, voy a intentar hacer un resumen. No, no, no. Profe, antes de compartir, usted puede poner el clic donde dice compartir con audio para poder que nosotros escuchemos. Ah, bueno, bien. Vamos. La vuelve a cerrar la presentación y vuelve a compartir, pero antes de compartir hay un clic que dice allí compartir audio. Ajá, Allí. ya. Share, sí. Las acciones del pasado que a juzgarlas. ¿Sí? ¿Ahora? Ahora sí, National profesora. Oral History Sí, sí, Ah, sí, bueno, vamos a empezar. escuchamos, pero habría que empezarla. Sí, sí, vamos a Querida empezar. Marcela y queridos amigos de la Universidad de Panamá. Mi nombre es Miren Llona y soy profesora de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Desde que me doctoré en el año 2000, mi interés investigador ha estado centrado en las fuentes orales. Por una parte, porque quería conocer la vida de las mujeres de los años 20 y 30, de las que había poca documentación escrita, pero también, por otro lado, porque quería conocer aspectos de la subjetividad humana que aparecen en las entrevistas y en los testimonios, en esos diálogos que tenemos con las personas que entrevistamos cuando nos cuentan lo que han sido, sus vidas y lo que son. Mi interés investigador ha estado centrado en las relaciones de género, profundizar en el conocimiento de esas relaciones de género, saber a través de la memoria de las mujeres cómo han negociado o cambiado en un sentido favorable para ellas esas relaciones de género que en definitiva son relaciones de poder. A menudo en los testimonios vemos que las mujeres no han sido capaces, no han tenido posibilidad de hacer realidad sus sueños y sus expectativas. Otras veces sí que vemos que han sido capaces de superar los obstáculos que se les han impuesto por el hecho de ser mujeres.
También otras veces podemos ver en los testimonios eso que llamamos la solidaridad intergeneracional, esa que establecen las madres con respecto a las hijas, ¿no? y que proyectan en ellas aquellas expectativas de vida que ellas no pudieron realizar. También podemos observar el valor de la cooperación, el beneficio del apoyo mutuo, que muchas veces sabemos que es el origen de lo que luego llamamos movimientos de mujeres o movimientos feministas. Mi experiencia como investigadora, como historiadora oral, es enormemente positiva. Entrevistar y recoger testimonios es una experiencia humana que no te deja indiferente, es una experiencia que te conmueve, que te marca. También como historiadora te exige desarrollar una sensibilidad especial hacia los sujetos históricos porque a menudo les ves cómo viven inmersos en sus circunstancias y en sus condiciones de significación, y esto te obliga a comprender más las acciones del pasado que a juzgarlas. La International Oral History Association, la IOHA, ha mostrado cómo la historia oral es un movimiento social que está centrado en recoger los relatos y las acciones de la gente corriente, y eso es lo que nos permite hacer una historia más inclusiva, más democrática, una historia crítica. Yo os animo a seguir con vuestras entrevistas y con vuestras investigaciones basadas en fuentes orales. Desde Bilbao os envío un fuerte abrazo y muchas gracias por vuestra atención. Bueno. Bueno, acaban de escuchar a la doctora Miren Yona, profesora en la Universidad del País Vasco. Y al finalizar sus palabras, ella señala la satisfacción que da poder historiar a estos grupos bastante invisibilizados, ¿sí? Y cómo enriquecer la historia que sobre las mujeres de los años 20 y 30 en España, y especialmente en el País Vasco, se ha promovido. Pero yo también tengo una experiencia con una persona a la cual entrevisté en una comunidad cercana en Penonomé. Allí en Las Delicias de Penonomé. Ese señor, un agricultor típico de esa área, un vendedor ocasional de algunos productos en el mercado y un hombre muy capaz, porque me contaba cosas que luego eran informadas por otras personas también, por otros agricultores. Entonces, su información me fue muy, muy útil. Y cuando yo había terminado mi investigación, decidí llevarle a él toda la selección que había dicho de lo expresado y el análisis de eso que había expresado. Él me respondió con una sonrisa muy amplia y me dice: ay, Marcela, ahora yo estoy en la historia. Estoy en la historia como Cristóbal Colón. Entonces, sí da un sentimiento de alegría. Sí te mueve a ti pensar que ese señor se empoderó y consideró que toda la información que me había dado era una información útil. Eso es
importante. Eso no lo debemos dejar pasar. Por eso, así como lo hizo la doctora Yona, yo les invito a ustedes a desarrollar investigaciones con el uso de la historia oral, la metodología de la historia oral. Van a encontrar datos e información que desconocían, van a relacionarse con personas realmente cálidas, van a ver cómo son esos nexos y esos lazos en la sociedad rural o entre las áreas pobres de la ciudad capital, ¿sí? Y ellos van a sentirse que alguien volvió la mirada y está escribiendo sobre ellos. Entonces, sí, eso debe hacerse y yo los invito, por favor, a que lo hagan. Yo estoy dispuesta, cuando así lo deseen, a asesorarlos, a prestarles bibliografía, a indicarles cuándo se hacen los congresos a nivel nacional o internacional. Muchas gracias por haberme escuchado. Hola, muy buenas tardes. Si tienen algunas preguntas, comentarios, estamos en el momento, por favor. Yo hago entonces las preguntas, ¿sí? Puedes hacerles preguntas también, igual vale. Sí, lo que quería preguntar es si alguno de los asistentes está desarrollando alguna investigación, cuál es el tema, y vamos a discutirlo, vamos a verlo. Sí, buenas tardes, doctora. Estoy un poquito difónico porque estoy pasando por un resfriado fuerte. Mi nombre es Eric Gaskin. Yo estoy desarrollando una investigación sobre ordenamiento territorial rural y le quería consultar eh, para elaborar una entrevista en función del tema, cómo pudiera yo, cómo puedo esquematizar, pues, el formato, si puedo tener acceso a una guía, porque no me gustaría, por lo menos, citar una entrevista con alguna autoridad y de repente perderme en, o desviarme del tema principal. Entonces, quería que se pueda aportarme algo, pueda ayudarme a Sí, encontrar una línea. ya, claro, cómo no. En primera instancia debe estar muy claro qué es lo que quieres preguntar, qué es lo que quieres investigar con ese funcionario o con esa persona. Muy claro. Acudir a fuentes escritas, por si acaso hay algún tema relacionado con lo que te interesa. Tener una conversación previa con esa persona. Sencillamente, mire, yo lo tengo en un listado y usted puede darme información sobre este tema. ¿Estaría de acuerdo? Podríamos vernos en tal fecha. ¿Cómo lo ve usted? Y cuando él te responda que sí, que te va a entrevistar, tú te sientas y tú dices, si mi tema es la formación laboral, yo puedo preguntar acerca de cómo logró ese contacto o qué circunstancias lo llevaron a escoger esa temática. ¿Verdad? Esa puede ser una. Puedes seguir con varias preguntas, muchas. Y tu mismo olfato como investigador, tu mismo conocimiento de algunas fuentes o de conversaciones de otras personas
de la comunidad a las cuales has entrevistado, te pueden ir precisando qué preguntas hacerle a ese señor, a esa señora. Empezarías con preguntas generales primero y posteriormente seguirías ya con más específicas. No te preocupes si tú crees que esa persona va a decir, ay, es que no sabe, es que cómo vino sin falta de preparación o con falta de preparación, ¿sí? No lo va a hacer. En mi experiencia, las personas quieren hablar. De las 90 y tantas personas que yo entrevisté, solo una persona se negó a la entrevista. Entonces es muy positivo. La gente quiere que se sepa lo que ellos hacen. La gente quiere que se sepa lo que vivió en ese suceso. Entonces, pero eso sí, llega con humildad, llega con preguntas claras, ponle mucha atención a cada pregunta porque él te puede dar respuestas que te pueden servir para enriquecer todo el diálogo. Pero te animo, hazlo, de verdad. Muchas gracias, doctora. Y si quieres contar con alguna orientación mía, bueno, puedes hacerlo a través de la extensión cultural y de allí de la Universidad de Panamá. Me contactas y con gusto puedo servirte. Sería de la facultad, en la Facultad de Humanidades, ¿no? En la Facultad de Humanidades, sí, extensión, ¿cómo se llama? A ver, Educación continua y cultura. Educación Continua y Cultura, teléfono. Sí, bueno, ahí les mandamos el correo y los contactos que siempre tienen. Igual el mío, si lo desean, que es el 62332674 y yo me comunico todos los días con la profesora Marcela Camargo. Que pudieran Es- ponerme en el chat, por favor, la información que me está suministrando. Por favor, Sí, para cómo no. captar la dirección. Igual los compañeros, si le pueden agregar los correos de la unidad y los teléfonos de la unidad, por favor. E igual, yo tengo aquí una bibliografía que con gusto puedo dejar allí en extensión y ustedes pueden consultarla. Algunos libros, unos pocos, están en la biblioteca de la universidad, no hay muchos, pero yo los tengo, yo sí los tengo y yo con gusto les facilitaría copias. Por favor, si alguien más desea hablar y no cantar. A ver, otra pregunta. Profe, no sé si lo mencionó, yo no lo escuché. Esos Ajá. documentos adicionales como el consentimiento, esto para las entrevistas y fotografías. eso, a la hora de publicarlo, por decir así, uno coloca esos consentimientos en la parte posterior o como anexo del libro, si uno quiere escribirlo. Bueno, Porque bueno, hace mucho tiempo he estado pensando en recoger algunas experiencias vividas de algunas enfermeras ay, por fabuloso. distintas situaciones. Entonces, mi pregunta es si esos consentimientos me los guardo yo o tengo necesariamente que ponerlo, adjuntarlo al libro. Ya, no es necesario adjuntarlo al libro. Quédeselo, pero con el propósito de que cuando exista en esa unidad de enfermería o en ese hospital un archivo, usted pueda llevar el consentimiento y las grabaciones a ese archivo. Pero si eso no se logra en un tiempo cercano, puede quizás ir, es posible que el CIEPS en breve
tenga un repositorio a donde van las grabaciones. Así que podría ir allá a ese repositorio y dejarlo y llevar pues la copia de su transcripción, ¿sí? Eso debe hacerlo una institución del Estado, pero Archivos Nacionales no lo tiene. La biblioteca de la Universidad de Panamá tampoco sé que lo tengan. Quizás la Biblioteca Nacional podría tenerlo, yo no estoy segura, pero el CIEP sí está construyendo un repositorio de fuentes orales. Sí. También le digo, agréguele a la transcripción, agréguele en la parte de atrás fotos, documentos, artículos, ¿sí? Sobre la persona entrevistada y la temática estudiada. Sí. Está bien. Sí, a la orden. Y también yo me ofrezco para cualquier orientación. Ya tienen ustedes el teléfono y con gusto lo que quiero es que más gente realmente utilice la metodología de historia oral, que es realmente importante. Que da otras perspectivas de la historia, no solo la historia de los pudientes, de los ricos, de los políticos, de los reyes, de los presidentes, sino también la historia de los humildes, de los dejados a un lado, de los niños, de los enfermos, de las mujeres, de las meretrices, ¿cómo no? Y los compañeros van a ponerle los correos de la unidad de extensión y los teléfonos también. Claro que sí. Igual ustedes los deben tener porque nosotros le enviamos el enlace, le enviamos todo a través de los correos institucionales. Aquí Y veo ahí el está, pueden escribirnos al correo de Facun y con mucho gusto atendemos desde ahí. ajá, el teléfono también. Y si quieren mi teléfono también preguntaba la enfermera, es el 6496-5187. Bien, gracias. Le habla el profesor Rodríguez. Yo estoy elaborando una investigación que precisamente tiene como tema la memoria histórica y tradición oral. Así que voy a anotar su número para hacerle a usted le voy a hacer algunas entrevistas Por supuesto que sí, con gusto, para claro. poder retroalimentar y aclarar un poco de conceptos allí. ¿Cómo no? Con mucho gusto. 6496-5187. Sí, ese es mi Muchas teléfono. gracias, profesora. No Saludos. hay por qué. Oiga, y mi correo electrónico se me olvidaba. mcamargo M. Camargo. 1975 Ujú. @gmail.com. Muchas gracias, profesora. Sí, para todos, las dos direcciones. ¿Hay más preguntas, comentarios? Miren, la enfermera que me habló tiene un montón de información que puede desarrollarse a través de la historia oral. Hace un par de años hablaba con una maestra que me decía que generalmente cuando se habla de la invasión, se habla de todo lo sucedido en la ciudad y de todo el saqueo de los comercios. Pero en lugares como La Chorrera, los auxiliares de enfermería y las enfermeras
tuvieron un rol fundamental. Ayudaron a muchos enfermos, hicieron extensos sus horarios de servicio, es decir, contribuyeron a que ese caos que se ocasionó con la invasión bajara un poco y fuera atendida muchas personas que lo ameritaban, personas con angustia, personas con dolores producidos por la muerte o por la pérdida de algún bien. Entonces, eran ayudadas por estos auxiliares de enfermería y por las enfermeras. Así que se puede sacar información importante sobre ese periodo. Y quiero decir de otras también, ¿no? Así es que la invito a que realmente lo haga. Aida Lawrence hizo alguna pregunta. No, profe, en realidad era agradecerle. La verdad es que cada uno de las formas en el que uno puede desarrollar una investigación cualitativa es muy variado. Ahora existen incluso algunas herramientas que ayudan a minimizar ese aspecto de subjetividad, pero es bien delicado el tema cualitativo cuando se trata de este tipo de entrevistas orales. Hay que ser muy cuidadoso con el respeto de la palabra. Y agradecerle a Humanidades también, porque la verdad es que cada diplomado que lanzan, yo espero estar en todas por el tema de investigación. Miren, Claro. nosotros acá estamos desarrollando, ahora con ¿Dónde, perdón, dónde y qué tipo de investigación? bueno, ahorita es cualitativa, basada en lo que es el desarrollo del ABP. Se busca explorar las experiencias y percepciones y desafíos de parte de los maestros. Usted sabe que Meduca trata de lanzar diferentes programas innovadores, en el sentido de que la BP existe desde siempre como estrategia. Sin embargo, es innovador desde el punto de vista con la relación que hay con la inteligencia artificial. Entonces, pero es abrumador al mismo tiempo para los docentes que trabajan actualmente en el sistema, a causa de que Meduca en efecto sí capacita, pero la capacitación fue de una semana. También el tema de que son más de 50,000 docentes a nivel nacional y lógicamente son tantas perspectivas diferentes, cómo lo abrazo yo para mi sistema, cómo lo abrazo yo para mis clases. La verdad todavía preguntas no tengo. Yo estoy anotando todos los buenos aspectos que ustedes han compartido con nosotros y los especialistas en días anteriores. Y me llama mucho la atención, por ejemplo, la experta anterior que nos regaló en un video, que en efecto ella, saber de las mujeres en los años 20 y en los años 30, pues colaboró realmente saber todo ese auge y el protagonismo que ellas desarrollaron. Y es como dice usted también, que voy a afianzar eso, es el tema de la invasión. Por ejemplo, yo soy de Bocas del Toro y tengo la dicha de contar todavía con mi abuela, con mi mamá. Ellas me cuentan situaciones y lo que pasó acá en Bocas del Toro, tanto Isla Colón como Changuinola, son aspectos súper distintos a las áreas de Panamá. A pesar de que el meollo fue allá, acá también hubieron repercusiones y la presencia americana pues también tuvo Claro. incidencias. Claro. ¿Sabe qué? En ese tema es importante indicar el lugar, la circunstancia, las personas que la padecieron, pero también destacar que invasión no solo se dio en la ciudad capital. Correcto, ¿no? Se Y dio, acá, imagínese, acá hay, y yo espero mire que usted habló acerca de la frase en una pregunta que le hizo a una de sus, a una de las intervenciones que tuvo sobre la palabra chola. Acá mire que chola es bien recibido acá en Boca del Toro. bueno, Acá pues, se dice cholo es porque es mestizo. sí, exacto, eso es Soy lo que chola y me quiero lo decir. dicen de cariño. Sí, Pero mire, que a causa de esa invasión se generan, como decimos acá, muchos cholos.
Acá hay afrodescendientes con ojos azules hermosos, afrodescendientes con ojos verdes, hay también indígenas, y en este caso ya serían mestizos, no son indígenas, Sí. mestizos, pero aquella mezcla entre el americano con el indígena, aquí hay una cantidad amplia que acá ya no se sabe quién es incluso nativo, porque es que ya la mezcla se ha dado tanto en el transcurrir de la historia que ese fue uno de los efectos más. Y acá en Bocas del Toro, acá ni nos damos cuenta quién es de clase alta, media o baja, porque la verdad es que acá el bocatoreño abraza, es muy amigable, pero sí sería bueno estudiar aquellos aspectos. Y hubo otro espacio que fue la construcción de la hidroeléctrica con la empresa AES, y vinieron los suizos ellos, al ver a las indígenas realmente nativas, realmente puras, pues ellos quedaban Encantados. anonadados con tanta belleza. Sí, sí. Así Claro, que hay toda esa mucho que situación descubrir, sí como tiene. lo dice usted. Definitivamente. Y a su abuela y a su abuelo, grábelos. Están en la última fase de su vida. Y toda esa información que ellos le han contado a usted, hay que tenerlo, porque cuando usted se decida hacer una historia sobre la invasión en Boca del Toro, ya tiene allí la grabación. Así que sí, por favor, no lo olvide, hágalo, entrevístelas. No, Muy no, agradecida. no lo pierda. Sí, Claro que sí, gracias. Un no hay por placer qué. con todo. Igual. A ver, aquí tengo. A Y ver, Angélica, por ajá, favor. sí, Angélica Thompson, era de lo que iba a preguntar. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Mire, yo también soy de Bocas del Toro, ahora que escuché a la profa Aida comentar y he estado muy pendiente de lo que ha estado conversando sobre las entrevistas. Mire, a raíz de todo lo sucedido acá en Bocas del Toro en los meses pasados, una de las asignaciones que yo le coloqué a mis estudiantes fue tratar de hacer una entrevista a algún bananero. Lo hice porque estaban catalogando de manera muy negativa a los bananeros, sin saber la otra parte de la historia. Entonces, a mí me interesó saber de boca propia, de boca de ellos, qué ellos sentían como trabajadores del banano. Entonces, titulé la entrevista Las voces del banano. Recapitulé más o menos entre 10, 12 entrevistas. Me interesa, profesora Marcela, cómo puedo llevar eso, inmortalizarlo por... No, fabuloso. Primero, debo felicitarla. Eso es historia reciente e historia Sí, bien importante. sí, Entonces, hay que poner eso en un contexto, lo que se ajá, estaba viviendo y todo ajá, lo que sucedió, ¿sí? Y ajá. luego ir incorporando esas voces. ¿Cómo me gustaría verme con usted en algún momento? Y entre las dos, ver todas las grabaciones, las 10, 12 grabaciones que ha hecho, y ver cómo se puede hacer una publicación Me con, interesa hacer esa publicación. con ese marco en el cual se llevaron a cabo, ¿sí? Ajá. ¿Sí? Con fotografías, si se Sí, tiene. los chicos tomaron las fotografías. De hecho, yo les prometí que yo iba a tratar, yo iba a transcribir eso y que quedara en un libro ese escrito, Claro. pero créame que no sé. Y por cosas del destino quedé aquí y ahora precisamente hoy se toca ese tema. Ah, bueno, mire qué bien, me alegro, sí. Sí, La transcripción, hágala conjuntamente con los muchachos. Un sí, sábado. ellos ya lo hicieron, profa. Allá, Eso era parte de la asignación, que transcribieran la, la investigación, su entrevista. Créame que apenas yo tenga la oportunidad de ir, debo ir en agosto, posiblemente después a la Facultad de Humanidades, porque soy profesora de español. ajá. Entonces, créame, profa, que yo la voy a buscar para más detalles, pues sé que ya por el día de No, hoy ya. claro, cómo no.
Fíjese que tiene usted mi correo electrónico y mi teléfono también, así Anoté que todo. obviamente me llama y estoy dispuesta a verme con usted. Claro, muchas gracias, profa. Muchas gracias. No hay por qué. Si hay alguien más Ana que tenga M. inquietudes, Ana M. dice oyente. Soy yo, profesora. Gracias, gracias por toda su clase, muy explícita y muy interesante y me va a ayudar mucho. Ya. ¿Estás haciendo algún trabajo de investigación? ¿Cómo? ¿Estás haciendo algún trabajo de investigación? Sí, esto con migración, el tema migración. Ah, El título, ah, el título es Migración de retorno por el Caribe hacia el ah, muy bien. Sí, sí, te oigo entrecortado, pero entendí muy bien. La migración de retorno por el Caribe. Ya, muy bien. hacia el sur, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta Ajá, ya. Bien, hay algunas cosas que se han escrito y además de los migrantes, entrevistas a los migrantes, puedes entrevistar a algunas asociaciones que los acogieron, sí, ¿sí? Porque eso también te abre un poco más el panorama y el marco en dónde colocar a todos estos migrantes, cómo fueron recibidos, en qué poblaciones, quiénes realmente le dieron la espalda, quiénes los acuerparon y los ayudaron, si ya retornaron a su país de origen o no. ¿Sí? sí. Bien, es un buen tema y también de actualidad. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Tengo su número. Sí, por favor, lo puedes usar. Gracias. Bien. ¿Otra pregunta? hola, hola, si tienen otra pregunta, comentarios. Si no hay más preguntas ni comentarios, sin duda que le damos el agradecimiento a la profesora Marcela Camargo por compartir su vivencia académica, su experiencia como investigadora. Sin duda que ha sido una tarde fundamental, enriquecedora para todos los que hemos escuchado el día de hoy. Profesora, en nombre de la Facultad de Humanidades, en nombre de la Coordinación de Extensión, Educación Continua y Cultura, gracias por participar con nosotros. Sin duda, la seguiremos llamando para que siga participando por lo menos hasta el otro año. Sí, sí. Muchas Gracias a usted. gracias, muchas gracias. Y les digo, Marcela Camargo es una gran investigadora, especialista en historia oral, y si ustedes la llaman, les aseguro que les va a atender y les va a acompañar en sus proyectos de investigación, siempre y cuando tengan el matiz de investigación cualitativa, que es donde ella es su expertise y por supuesto a partir del método de historia oral. Ella pues tiene una gran experiencia y que el día de hoy la ha compartido con nosotros. Les aseguro que si la llaman, con gusto le va a atender. Bueno, y ahí estamos en la Facultad de Humanidades, en la Coordinación de Extensión. Si necesitan tener el contacto, el puente, por supuesto que ahí también les vamos a colaborar. Sin más, les agradecemos a todos y a todas por estar el día de hoy. Mañana vamos a hablar sobre la entrevista a profundidad. Vamos a hablar sobre la investigación, acción participativa, sobre los grupos focales y va a haber un compañero que va a explicar y dar a conocer su experiencia en la investigación cualitativa. Que tengan una bonita tarde y los esperamos el día de mañana, que es el último día de cierre de este segundo módulo. Hasta Gracias a mañana. ustedes por la asistencia y a usted, profesor, también.
Gracias, hasta luego. Hasta Mañana. Muchas gracias. Bien, bien. Hasta luego. Bien, hasta luego.